Hola, ¿cómo te estás alimentando? No hablo del alimento físico, hablo de lo que está entrando en tu cerebro y, por supuesto, en lo más profundo de tu ser. Jesús habló sobre ello, explicó que Dios te puede dar el mejor alimento del mundo y ese es el alimento espiritual. Ahora vamos a abrir la Biblia para recibir más de eso que prometió Jesús, ese alimento que nos va a llenar de todas las maneras posibles. Acompáñanos y dale un tiempo de paz a tu vida. Bienvenidos. ¿Qué dirección estoy siguiendo? ¿Cómo evaluar la situación? Veo el tiempo transcurriendo. ¿Qué está pasando a mi alrededor? No enfrentamos la realidad de esto. Es tiempo que salgamos todos a encontrar al que se fue. No hay temor, debemos de buscar obreros. No hay aflicciones que nos hagan retroceder. Sigamos firmes al Maestro, confiando siempre en su dirección. No malgastemos más el tiempo y trabajemos con decisión. No enfrentamos la realidad de esto. Es tiempo que salgamos todos a encontrar al que se fue. No hay temor, debemos de buscar obreros. No hay aflicciones que nos hagan retroceder. Eres luz para este mundo. Así lo dice el Señor. Y que lleve salvación a esta tierra en perdición, toda lengua y nación. No enfrentamos la realidad de esto. Es tiempo que salgamos todos a encontrar al que se fue. No hay temor, debemos de buscar
Les damos una cariñosa y cordial bienvenida a nuestro programa Tiempo de Paz. De la serie Maravillas de la Gracia de Dios, hoy consideraremos el tema El ministerio, un don de la gracia divina. Al consultar las Sagradas Escrituras, encontraremos tesoros de su gracia, pero mejor y más bienaventurada será nuestra búsqueda si tenemos la bendición de Dios al abrir su palabra. Te invito a orar. Nuestro Dios, oramos pidiendo tu bendición por tu santa palabra, que al abrirla podamos tener la iluminación del cielo para descubrir los tesoros del conocimiento y de la fe que guiará nuestros pasos por el camino de la salvación y la vida eterna. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, uno de los temas más fascinantes de las Escrituras está vertido en las palabras y en las instituciones del cristianismo en la Reforma Protestante. Una de estas verdades tiene que ver con el ministerio y sacerdocio universal de todos los creyentes. De acuerdo a esta declaración, todo aquel que cree en Jesucristo como su Salvador, le es confiada la tarea de compartir, de acuerdo a sus dones, las buenas nuevas que llegaron a su vida y transformaron su corazón. Tengo abierta la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pablo al discípulo Timoteo, cuando dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. Pablo no fue el único que recibió el ministerio, aun cuando él señala detalladamente que el suyo es un ministerio apostólico, es decir, fundador de congregaciones e iglesias bajo la sólida base del fundamento de que Cristo es el Hijo de Dios y Salvador del mundo. Pablo fue llamado también el apóstol a los gentiles. Profundizaremos sobre esta verdad en un momento más. Sin embargo, queremos detenernos por un momento en la declaración del apóstol Pedro cuando, señalando esta verdad acerca del ministerio universal de los creyentes, dijo con palabras llenas de ánimo y esperanza, más, capítulo 2, versículo 9 de Primera de Pedro, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois el pueblo de Dios, que no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Una muestra de esa misericordia de Dios se dio en el llamamiento del apóstol Pablo a ser ministro del Evangelio. Sin embargo, los ministerios son otorgados en forma particular. La Biblia, en 3 o 4 secciones, dedica tiempo y espacio para describir que no todos los miembros del pueblo de Dios tienen los mismos dones y los mismos ministerios. Enfatiza también el apóstol que no debería haber una mirada despectiva hacia aquellos que tienen dones diferentes. Abordaremos este tema de los dones en un programa posterior. Sin embargo, enfatiza el apóstol en la carta a los Efesios, leyendo en esta carta de los versículos 7 y 12, Efesios, usted también lo puede buscar en su hogar o registrarlo allí para luego considerarlo en un estudio más detallado. Versículo 7, pero a cada uno de nosotros es dada la gracia
conforme a la medida del don de Cristo. Los dones y los ministerios son una muestra de la riqueza de la gracia del Señor. Esa gracia no solamente nos alcanza para hacernos salvos, darnos la justicia gratuita, como hemos considerado en meditaciones anteriores. La gracia va más allá. Pretende transformar a todo aquel que ha estado en desventaja respecto a la justicia en una persona plena de la justificación, llena de la paz de Dios y también un fervoroso agente para ministrar a otros el don que ha recibido. Un ejemplo maravilloso de esa gracia tan abarcante es la que el apóstol tuvo al ser nominado como instrumento del poder de Dios para salvación. Es interesante que en la palabra de Dios van inseparados el llamamiento a la salvación y también el llamamiento al servicio. En la era tecnológica hablamos con asombro de cómo los sistemas de transistores y otros elementos que en otro tiempo eran y funcionaban de una manera simultánea pero aparte, hoy en día están establecidos en sistemas mucho más reducidos en tamaño y se les llama muchas veces compacto porque no se pueden disociar el uno del otro. Utilizando esa ilustración podríamos decir que el llamado de la gracia a la salvación y al ministerio son un compacto. Cuando el Señor llamó a Pablo, frente a la renuencia de Ananías, un siervo de Dios, para recibirle, siendo que el apóstol previo a su apostolado era conocido como, él mismo lo dice, un perseguidor, injuriador, un blasfemo respecto a la fe cristiana, el Señor le explicó a Ananías e insistió, ve a verlo. Pablo había tenido la visión, había quedado ciego, el Señor se le había aparecido en su camino de rechazo al Evangelio, lo había derribado de su cabalgadura y ante tal aparición el apóstol había preguntado, Señor, ¿qué quieres que haga? Entra a la ciudad, le dijo el Señor, allá se te dirá. Y conducido de la mano fue llevado. 3 días estuvo allí, en ayuno, en reflexión y en consagración a Jesucristo. Luego vio una visión en la que entraba un hombre a tocarle sus ojos y sanarlo. Pero este hombre era Ananías. Y antes de aquello se resistía a acudir. Pero el Señor le dijo, de acuerdo a Hechos 9, versículo 15, ve, Ananías, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Cuando Ananías visitó a Pablo, las Escrituras relatan que entrando en casa, le dijo, el Señor Jesús me ha enviado para que recupere la vista. Y luego señaló, ¿y ahora por qué te detienes? Levántate y bautízate para perdón de tus pecados, lavándote en el bautismo por amor de su nombre. Y Pablo fue bautizado. Y acto seguido comenzó a relacionarse con la iglesia y pronto estaba él predicando la fe que anteriormente perseguía. Quedamos meditando, ¿es posible que un injuriador, un blasfemo, un perseguidor, uno que atormentaba hasta la muerte o hacía que la gente, frente a la coerción que él ejercía, rechazara el nombre del Señor y lo negara para seguir vivo? ¿Cómo un hombre con tanta crueldad que estuvo presente cuidando las ropas de aquellos que apedreaban al testigo del Señor Esteban, diácono martirizado por su fe en Cristo, podría él llegar a ser acogido por Dios? ¿Cuál es la medida de la gracia? Frente a esto nos preguntamos, ¿pueden ser aquellos que maldicen a Dios o le niegan? Aquellos que se apartan de sus caminos conociéndole, ¿pueden encontrar perdón y gracia en Jesucristo?
¿Pueden los opositores más encarnizados del Evangelio, aquellos que han vivido una vida disoluta, llegar a recibir no solo el perdón, sino en ser constituidos ministros de la causa de Dios, haciendo uso de dones que Dios les puede impartir? La pregunta es, ¿hasta dónde llega la gracia de Dios? La experiencia de Pablo nos muestra que su gracia es ilimitada. Su corazón amante se conduele al ver que el ser humano que peca y yerra cosecha naturalmente frutos amargos, una vida destruida. Como el pródigo en la provincia apartada, muchos se preguntan, ¿cómo podré presentarme ante mi Padre? Estoy herido, estoy lejos. He codiciado aún las algarrobas de los cerdos. ¿Cómo regresar? ¿Cómo ser restaurado? El apóstol Pablo no podía creer que él hubiera sido llamado. Aquellos 3 días de ayuno y ceguera le llevaron a darse cuenta que no era por sus virtudes ni sus características particulares. Explicando este misterio, tengo abierta la carta que dirige a Timoteo, un colaborador que él tomó en el Evangelio. La Biblia dice, más la gracia de nuestro Señor, verso 14, fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pablo no encontraba la explicación a su llamado. En su primera carta a los Corintios decía, porque yo no soy digno de ser llamado apóstol, porque yo perseguí a la iglesia del Señor. Cuestionaba él el nombre que los hermanos ponían sobre él, el apóstol Pablo. Él lo cuestionaba, yo no soy digno de ser llamado apóstol. Sin embargo, en la carta de Timoteo, Pablo declara que él encontró la razón por la que el Señor lo llamó. ¿Cuál es esta? Versículo 16. Mas para esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero de los pecadores, toda su clemencia, como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Iluminado con una percepción celestial, Pablo comprendió. Se vio a sí mismo como una figura y un ejemplo de la amplia gracia divina. Él no podía atribuirse a sí mismo mérito alguno en la causa de Cristo. Si bien era celoso de su religión anterior, había sido un hombre cruel, perseguidor e injuriador del cristianismo. ¿Con qué mérito podría él presentarse ante los hermanos? De hecho, los primeros discípulos le temían, se apartaban de él, dudaban de su experiencia. Llegó un momento en el cual, sin embargo, hombres piadosos y bondadosos comprendieron que Dios había hecho una muestra maravillosa de su misericordia al acoger a este hombre y transformar su ruta de perseguidor de la iglesia en un predicador poderoso del Evangelio. Pablo podía decir con toda facilidad a aquellos que se negaban a aceptar el mensaje de Dios, arguyendo que tenían vidas demasiado dañadas por el pecado, Pablo decía así, si me perdonó a mí, querido hermano, también te perdonará a ti. Y esto es el Evangelio. Algunos han definido el Evangelio y el evangelismo como un enfermo que ha probado una medicina e invita al otro enfermo a probarla. Hay quienes han planteado que el evangelismo es un menesteroso que encontró mucho pan y que le cuenta a otro dónde encontrar el alimento para sus necesidades. Pablo podía ser uno de ellos. Pablo puede presentarse delante de su audiencia diciendo, yo necesitaba perdón y lo encontré en Cristo.
necesitaba una abundante medida de la gracia y Dios me la otorgó. Por esa razón, hoy soy un ejemplo de su misericordia. Volviendo a la carta que él dirige a Timoteo, declara con mucho énfasis y con mucha emoción, versículo 15, capítulo 1, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo recibió un ministerio, un apostolado. Cuando Ananías habló con él, le dijo: el Señor me llamó y me envió para que recibas la vista y el perdón de tus pecados y seas para Él un instrumento valioso de su gracia. Querido amigo, querida amiga, hoy el ministerio confiado a la Iglesia es un ministerio poderoso porque se fundamenta no en las virtudes de aquellos que llevan distintos roles y ministerios dentro de la predicación, sino que se fundamentan en la amplia gracia de Dios que transforma a siervos del mal y del pecado en genuinos receptores de la gracia y ejemplos de lo que el amor de Dios puede hacer en la vida de aquellos que se acercan a Él por medio de Jesucristo. Podríamos entonces llamar al ministerio cristiano, sea cual fuere, el ministerio de la gracia. La diversidad de dones la abordaremos, como hemos dicho, en futuros programas, pero queremos asegurar que el llamado a la salvación va unido al trabajo por la causa del Señor. Todo aquel que ha sido llamado por Dios a la salvación es llamado también a servir en su causa como un promotor y un agente de salvación para aquellos con los cuales interactúa. ¿Recibes tú su perdón? ¿Has recibido, has probado su misericordia? ¿Sientes en tu corazón que el llamado de la gracia es para ti también? Que Dios te bendiga y que podamos unirnos en una plegaria de gratitud a Dios por su amor inefable. Oremos. Gracias, Dios, porque tú a través de Jesucristo nos ofreces no solo el perdón, sino participar en las lindas actividades que tienen que ver con compartir con otros el mensaje de tu gracia y de tu amor inconmensurables. En el nombre de Jesús. Amén. Sin duda, el mensaje de hoy ha sido útil para tu vida espiritual. Y recuerda el consejo que aparece en la epístola de Santiago. No se contenten solo con escuchar la palabra, sino que llévenla a la práctica. Esa es la clave del Evangelio. Comparte el mensaje con tu familia y con tus cercanos. Dios te bendiga y espero que nos veamos en un próximo capítulo aquí en Tiempo de Paz. Sigue en la sintonía del canal Nuevo Tiempo, canal de esperanza.